En nuestra meditación que venimos realizando junto con San Pablo en esta carta a los romanos, ahora damos un paso más. Hemos visto, ¿no?, hasta hoy la presentación del apóstol y una exposición doctrinal acerca del pecado y la justicia por la fe. Y como todos estábamos necesitados de la salvación en Cristo Jesús. De modo que la justificación, el ser hechos justos, nos ha venido por acción de la gracia. Ahora San Pablo da el siguiente paso. ¿Qué consecuencias tiene el que nosotros seamos justificados para nuestra vida cotidiana? La consecuencia principal es que ya no podemos vivir como se vivía antes. Eres miembro del cuerpo vivo de Jesucristo y por tanto, lo que tú hagas con tu cuerpo, lo que tú hagas con tu vida no es indiferente. Todo debería servir para gloria de Dios, viviendo según la justicia divina, es decir, viviendo en santidad, viviendo según la voluntad de Dios. Porque de otro modo sucede la terrible desgracia que pongo al servicio del pecado aquello que debería ser para glorificar a Dios. Pongo al servicio del pecado un miembro vivo del cuerpo de Cristo. Y es eso lo que muy pocas veces nosotros quizás consideramos. Que el hecho que yo peque no significa que el pecado solo quede en mí, sino que afecta a la comunión en la vida de la Iglesia y afecta al mismo proceso, podríamos decir, de evangelización y de crecimiento en la fe de tantos hermanos y hermanas nuestros. El pecado no se queda solo en mí. Por eso, cuando somos reconciliados a través del sacramento de la confesión, no solo recuperamos la comunión con Dios, sino también la comunión con nuestros hermanos en la fe. La vida nueva en Cristo tiene una gran consecuencia, es vivir en libertad. Y es que ya no somos esclavos del pecado, dice San Pablo, por lo tanto, no nos podemos prestar a seguir esa lógica, sino a vivir según la santidad y justicia del Señor, vivir en esa libertad y en esa alegría, vivir finalmente ya el gozo del cielo cuando nosotros entramos en la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y tenemos que estar atentos, ya lo dice San Pablo. No dejen que el pecado domine su cuerpo mortal y los obligue a seguir sus malas inclinaciones. Es decir, es cierto que has comenzado un camino de conversión, pero hay una tendencia todavía, una inclinación hacia el pecado que se llama concupiscencia y que a veces tiende como a querernos arrastrar a cosas terrenas. Sin embargo, nosotros tenemos que seguir perseverando y en este sentido podríamos encontrar un eco de esto mismo en el Santo Evangelio. Estén vigilantes, estén pendientes, no saben el día ni la hora, y dichoso aquel que lo encuentren haciendo lo que tiene que hacer. Muy difícilmente el Señor nos va a llamar a su presencia estando en misa, en la hora santa o rezando el rosario. Muy probablemente será en el lecho de nuestra casa, quizás ahí en la cama de un hospital, quizás yendo por la calle, quizás en lo más ordinario del día a día. Pero es ahí donde el Señor también busca que demos frutos de amor, porque la vida de fe, sabemos, no solo se vive del portón para adentro, sino que se vive en lo ordinario del día a día. Por lo tanto, nuestra vigilancia viviendo en santidad se ejercita mientras atiendes a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, mientras estás cuidando tu casa, mientras cuidas de administrar prudentemente los bienes de la casa, mientras cuidas de asistir a alguna persona, algún familiar que quizás esté enfermo o necesitado, mientras te esfuerzas en lo ordinario del día a día por estar pendiente, ¿no?, también de tus hermanos de comunidad, en el apostolado que realizas. En todas estas cosas es donde se va viendo el siervo de Dios. ¿Y qué es lo que se le pide a los administradores, a los siervos de Dios? Que sean fieles y prudentes. Fidelidad, eso es lo que se pide, y prudencia.
que es la virtud del gobierno, se dice, hacer la cosa justa en el momento justo. Roguemos al Señor nos conceda la gracia de vivir siempre bajo la lógica de su santidad, apartándonos del pecado y vigilantes ante las acechanzas del enemigo, para que no nos dejemos llevar por él, sino que al contrario, vivamos triunfantes y alegres en Cristo Jesús, que nos ha merecido, por su pasión, muerte y resurrección, la gloria del cielo. Alabado sea Jesucristo.